Hola a todos, mi nombre es Paola Andrea Bayona Machado y hoy en nuestra clase de redacción y pensamiento crítico les estaremos hablando del famoso periodista, escritor y conferencista argentino Andrés Oppenheimer. En su libro titulado Crear o Morir, la esperanza de Latinoamérica y las 5 claves de la innovación. En el libro Andrés Oppenheimer nos cuenta cómo países como Colombia, Venezuela, Brasil tienen personas con mucho potencial y mentes brillantes, aún más brillantes que Steve Jobs, el creador de Apple, o Mark Zuckerberg, creador de Facebook. Pero si Latinoamérica cuenta con tantos recursos naturales, ¿qué hace que los demás países sean tan vibrantes? Como él lo decía en sus 5 secretos de la innovación, Latinoamérica debería fomentar la creatividad, invertir más en innovación, derogar las leyes que las limitan y globalizarse. Encontramos grandes innovaciones tecnológicas de estos países tan vibrantes. ¿Sabían ustedes o han escuchado los drones que reparten pizza? ¿O los autos sin conductor? ¿O las impresoras 3D que hasta el día de hoy solo fabrican moldes en papel, pero que pueden llegar a fabricar zapatos, prendas de vestir, inclusive órganos humanos? ¿O sabían de las impresoras que prescriben medicina? Pues si bien vemos, esto sería algo importante para el ser humano, pero ¿qué pasaría con los doctores que invierten tanto estudio y tanto dinero en esa profesión? ¿O qué pasará con los miles de taxistas y domiciliarios que dependen y sustentan a sus familias de esta actividad? Pero si esto les parece asombroso o inquietante, ¿qué piensan de Rafael Juste y los manipuladores cerebrales? Un proyecto en el que el presidente Barack Obama invierte 100 millones de dólares anuales, donde intervienen científicos de todo el mundo para tratar problemas como la salud mental, la esquizofrenia, la depresión. Quizás esto pueda ayudar a evitar el riesgo en el ser humano y el suicidio. Pero, ¿será esto bueno? ¿Será esto una innovación? ¿O pretenden que los seres humanos seamos controlados para lo que el mundo quiere? ¿Dejaremos de ser autónomos, de tener nuestras ideologías? ¿Dejaremos de pensar para convertirnos en simples máquinas andantes? Viva la colaboración bajo la competencia. Con ustedes, mi compañera. Hola, mi nombre es Berenice Murcia y hoy quiero compartir con ustedes algunas reflexiones del capítulo 5 del libro Crear o Morir de Andrés Oppenheimer, titulado Rafael Juste y los manipuladores del cerebro. Este capítulo nos lleva al fascinante mundo de la neurociencia, donde el conocimiento del cerebro se convierte en una oportunidad para transformar la vida humana, pero también en un gran desafío ético. Comenzaré con el primer subcapítulo llamado Viva la colaboración abajo la competencia. En esta parte, Oppenheimer nos muestra que los grandes descubrimientos científicos ya no dependen del trabajo de una sola persona, sino de la colaboración entre mentes diversas. Rafael Juste, protagonista del capítulo, encarna este espíritu. Él lidera el proyecto Brian, una iniciativa que reúne a científicos, médicos, ingenieros, informáticos de todo el mundo, con un mismo propósito: entender cómo funciona el cerebro humano. Lo más importante es que este proyecto demuestra que la innovación florece cuando las personas comparten ideas en lugar de competir por reconocimiento. En palabras simples, el mensaje de Juste es claro: la ciencia avanza más cuando se colabora con pasión. Es más fácil que competir por ego. Y es precisamente esa unión de mentes lo que nos lleva al siguiente punto. Stop. En el segundo subcapítulo llamado ¿Podrán los gobiernos leer nuestras mentes?, Oppenheimer plantea una pregunta que parece sacada de una película de ciencia ficción, pero que hoy es una posibilidad real. Si los científicos logran decodificar completamente el cerebro, ¿podrían los gobiernos o las empresas usar esa información para manipular nuestros pensamientos e emociones? Rafael Juste reconoce
que este avance tecnológico puede ser tan poderoso como peligroso. Por eso impulsa una propuesta innovadora y profundamente ética: los neuroderechos. Estos neuroderechos buscan proteger algo que hasta ahora nadie había considerado: la privacidad mental, la identidad personal y la libertad de pensamiento. Y para entender que esto no es una idea del futuro lejano, basta mirar lo que está pasando hoy. En 2024, la empresa Neuralink, liderada por Elon Musk, implantó por primera vez un chip en el cerebro de un ser humano. Ese paciente logró mover un cursor con la mente, algo que parecía imposible hace unos años. Este avance es impresionante, pero también genera las mismas preguntas que Justin nos invita a reflexionar. ¿Qué pasará si esa tecnología se usa sin control ético? ¿Podría alguien acceder a nuestros pensamientos o emociones? Justamente ahí radica la importancia de los neuroderechos. Asegurar que la innovación no se convierta en herramienta de control, sino en una vía para mejorar vida sin perder nuestra libertad interior. Y con esa preocupación ética pasamos al siguiente subcapítulo. En Somos muy conscientes de los peligros, Oppenheimer nos muestra el lado más humano de la ciencia. Juste reconoce que su equipo sabe que están tocando la parte más delicada del ser humano, el cerebro, donde habitan nuestras emociones, recuerdos y decisiones. Pero también afirma que el miedo no puede detener el conocimiento. Lo más importante es avanzar con prudencia, sabiendo que cada descubrimiento debe ir acompañado de valores, responsabilidad y empatía. Oppenheimer, a través de su mensaje, nos invita a pensar que la verdadera innovación no consiste en solo crear cosas nuevas, sino en hacerlo sin perder el sentido ético que nos define como personas. Y con esta idea, el capítulo nos conduce hacia su cierre. En el último subcapítulo, el cerebro humano, lo que conocemos, Oppenheimer nos explica que a pesar de todos los avances, aún sabemos muy poco sobre la función real de nuestra mente. Cada descubrimiento abre nuevas preguntas y eso demuestra que la ciencia está viva, que evoluciona constantemente. Juste insiste en que su meta no está el controlar el cerebro, sino comprenderlo para curar enfermedades, aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida. En otras palabras, el conocimiento del cerebro no debe servir para dominar, sino para liberar y sanar. Y es aquí donde el mensaje de Juste se conecta con la reflexión que abre el siguiente capítulo, porque él nos deja una idea profunda y esperanzadora. Conociendo el cerebro nos haremos libres. Siguiendo con la idea de mi compañera, sin perder el sentido ético de las nuevas innovaciones que está haciendo el ser humano, Rafael Juste plantea comprender el funcionamiento de nuestro cerebro y marcar un antes y un después de la historia de la humanidad. Con eso, lo que él logra y lo que pretende lograr es que las personas reduzcan mucho el sufrimiento emocional, mentales y psicológicas. También avanzar mucho en la tecnología, ya que eso ayuda a la comunicación entre seres humanos. Listo. Él dice en el capítulo que con esta innovación pretende darle una vuelta a la humanidad, en el sentido de que nos hará más libres, no tener estos pensamientos como la depresión, como la tristeza, sino que una humanidad más libre y más consciente. 100.000 millones de neuronas. En ese subcapítulo, yo se trata de hablar acerca del funcionamiento de nuestro cerebro, en el cual 100.000 millones de neuronas hacen sinapsis al mismo tiempo para ejecutar una acción. En este, lo que sucede
es que varios científicos han intentado ver cómo funciona una sola neurona. Esto hace referencia a Juste a que viendo una neurona es como si viéramos una película, pero con un solo píxel, no entenderíamos nada. Lo que él trata de hacer con la investigación que está haciendo en el cerebro humano es ver la sinapsis que hacen cada neurona y el funcionamiento que tienen entre sí. Esto lo que hace es llevar a cabo acciones dentro del ser humano y ver cómo funciona el cerebro y las conexiones sinápticas que tiene. Le mostramos videos de los ratones. Continuando con el tema de las conexiones sinápticas que tiene el cerebro, lo que busca Juste es saber cómo el cerebro hace estas conexiones y por qué, mediante estímulos. Listo. Juste en este subcapítulo usa ratones como medio para saber cómo funciona. En este le muestran un video a un ratón y él genera conexiones sinápticas a medida que lo ve. Pero lo interesante aquí es que cuando apaga el video y el ratón se duerme, lo que pasa con el cerebro es que sigue generando estas conexiones sinápticas, lo que nos demuestra que el cerebro genera internamente su propia realidad. Esto nos ayuda a saber y nos ayuda a entender lo que planteó Platón y Kant. Listo. Otra cosa es que el cerebro es el que nos lleva a crear el mundo que percibimos, lo que hace que nuestro cerebro nunca se apaga y siempre está generando esas conexiones sinápticas entre sí para generar recuerdos, para generar nuestra corteza prefrontal que nos ayuda a tomar las decisiones. Los comienzos de Just en España. Just no siempre quiso ser científico ni investigador. Just al principio quería ser médico, quería ser un psiquiatra o un neurólogo. Él siempre quería tratar a la gente y ayudarla a que superaran esos desafíos que tenían dentro de sí. A mitad de la carrera, Juste tenía que hacer las prácticas, donde él intervino muchos pacientes esquizofrénicos. Lo que observó que eran demasiado inteligentes, pero el mal funcionamiento de su cerebro hacía que fueran esquizofrénicos. Lo que los médicos hacían eran darle medicamentos, sedarlos para tratarlo. Lo que Juste quería hacer era darle la vuelta a eso y no tener esas expectativas a la hora de tratar a un paciente esquizofrénico, por lo que le llevó a buscar propuestas más profundas de cómo intervenir a sus pacientes, lo que lo conllevó a ser el líder de este proyecto, de cómo funciona el cerebro humano. De este modo, y después de que mis compañeros expusieran y explicaran el caso de Juste y de su súper ambicioso proyecto de la manipulación de cerebros y de cómo se pretende ayudar a las personas al tratar de entender cómo funcionan las neuronas de manera individual para así curar enfermedades propias del cerebro como son la esquizofrenia, el Alzheimer, algunos tipos de depresión y el autismo, y así llegar a ser un héroe silencioso como usted mismo describe a los investigadores. Así abrimos paso para hablar de América Latina y de sus brechas que existen en el sistema educativo y cómo se compara a nivel mundial con la investigación científica, cómo está por debajo de los niveles mundiales. El acceso a Internet es un componente clave que ayuda y agiliza procesos de toma de información y señala que un objetivo clave debe ser enviar estudiantes, a los mejores estudiantes de las universidades que estén cursando doctorados a universidades mundiales de otras partes del mundo, para que así se llenen de información, de métodos nuevos y sean más innovadores, puedan generar así una llama por ese interés científico y
y se llenen de conocimientos. De esta manera también damos paso a la circulación de cerebros y cómo esto nos puede ayudar a reducir la brecha que existe en el aislamiento académico científico. En el sistema educativo latino es pocas veces reconocida la innovación y de esta manera podemos lograr que nuestros científicos latinos generen proyectos que sean reconocidos a nivel mundial. Por último, y para finalizar, en este capítulo se concluye que la colaboración será cada vez mayor. Además del Internet y que cómo este facilita el acceso a la información y los procesos de investigación, la colaboración de expertos de diferentes disciplinas también es un proceso que cada vez se va a aumentar y a cuantificar, porque muchas veces los problemas científicos requieren de diversidad de conocimiento para llegar a una conclusión más amplia, cierta y acertada. Cabe resaltar que diferentes áreas de estudio como la física, la bioquímica y la psicología son cada vez más borrosas y se mezclan o se integran mejor a otras ciencias como la biología. Gracias a Internet es más común que las personas compartan conocimientos, ya sea que hablemos de ciencia o de innovación empresarial. Esto gracias a la caída de barreras de diferentes disciplinas. Además de esto, la innovación es un proceso fundamental en nuestros tiempos modernos y la adaptación de tecnología hace que cada vez más innovar sea un proceso o una actividad de colaboración y de compartir conocimiento. Continuando con lo que dijo mi compañero en el video anterior acerca del caso de Rafael Yusten, trataré algunos puntos fundamentales acerca del libro. Yusten decide que pasará de la psiquiatría a la investigación, ya que quiere tratar los problemas mentales de la raíz y no superficialmente. Pero bueno, ¿qué impulsa a Yusten a inclinarse más por la investigación que por la psiquiatría? Fue un libro que le regaló su papá de Ramón Carvajal, que trataba sobre la investigación y las reglas científicas. También influyó mucho un libro que le regaló su mamá, que titulaba Los cazadores de microbios. Retomando la idea de lo que dijo mi compañero en el video anterior, Justin quería ser como un héroe silencioso y dejar un legado. Tengo una pregunta. ¿Cómo fue que Justin llegó a ser el científico reconocido que es hoy en día? Acá contaré la historia desde los inicios de Justin. Llegó a Estados Unidos con 2 maletas sin conocer a nadie. En 1987 se graduó en la Universidad de Madrid. Justin viajó a Estados Unidos para hacer un doctorado en la Universidad de Rockefeller, Nueva York. Trabajó en técnicas para medir la actividad neuronal. Tras recibir su doctorado en 1992, pasó a realizar un posgrado en el Departamento de Investigación Biológica. En el 2001 fue nombrado profesor asociado de la Universidad de Columbia. Allí comenzó su investigación hasta convertirse en un investigador. Pero Justin cómo llegó a tener el reconocimiento que tiene hoy en día ocurrió gracias a la reunión que cambió su vida. En septiembre de 2011 fue invitado a una reunión en Tanzania, donde habían 25 científicos, la mayoría neurobiólogos y físicos. Era una reunión por 4 fundaciones privadas, 2 inglesas y 2 estadounidenses. La idea era que cada científico sugiriera qué investigación debería de priorizar. Pero Justin propuso algo muy interesante. Justin propuso que se debía mapear la actividad completa de los circuitos neuronales. Muchos científicos se reían, también decían que esto era técnicamente imposible, que era algo nunca hecho. Pero Justin pudo convencer a gran parte de los científicos para poder llevar este proyecto a cabo.
Pero Justin, ¿cómo se dio cuenta que sí iban a ejecutar su proyecto? Se enteró cuando vio a Obama en la televisión. Todo esto ocurrió porque la Casa Blanca estaba buscando un gran desafío y algo que les diera renombre. Tenía que ser algo muy impresionante para volver a impresionar al mundo como lo hacían en anteriores tiempos. Un ejemplo muy claro es cuando la NASA mandó al primer hombre a la Luna. También hay algo por lo que Estados Unidos le metía tanta fe a este proyecto. Estados Unidos tenía una competencia con Rusia y con China a ver quién sacaba el mejor proyecto y para que ninguno quedara atrás. Los chinos les estaban pisando los talones. Pero Estados Unidos, al sacar este gran proyecto, ya no tuvieron cómo hacer competencia. En su época fue el más grande proyecto nunca antes visto.